Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Soy Mauricio, su profe de física. Hoy día en clase analizaremos las leyes de Kepler y la ley de gravitación universal. Kepler, para aprender cómo se movían los planetas, realizó la enorme tarea de transformar las observaciones apegadas a la Tierra de Brahe en una trayectoria a través del espacio, tal como podría ser vista por un observador estacionario, fuera del sistema solar. Su convicción de que los planetas girarían en órbitas circulares perfectas alrededor del Sol fue destrozada después de años de esfuerzo. Encontró que las trayectorias eran elípticas. De aquí viene su primera ley, que nos dice que cada planeta se mueve en una órbita elíptica con el Sol en un foco. Kepler también encontró que los planetas no giran alrededor del Sol con rapidez uniforme, sino que se mueven más rápido cuando están más cerca del Sol y más despacio cuando están más lejos del Sol. Los planetas hacen esto de tal manera que una línea o radio imaginario que une al Sol y al planeta barre áreas iguales de espacios en tiempos iguales. Aquí viene una segunda ley de Kepler que me dice que la línea que va desde el Sol a cualquier planeta barre áreas de espacio iguales en intervalos de tiempos iguales. Tal como podemos observar aquí en la figura. Dentro de esta figura de la trayectoria elíptica que siguen los planetas alrededor del Sol, donde el Sol se ubica en uno de sus focos, nosotros tenemos dos zonas bien definidas, a una a la que denominaremos perihelio y a otra a la que le denominamos afelio. El perihelio viene a ser el punto más cercano de la órbita de un cuerpo celeste alrededor del Sol, mientras que el afelio es considerado el punto elemental donde la velocidad de traslación del planeta es mínima. Obviamente, por estar más retirado del Sol o de la estrella que se encuentre en el foco del elipse, pues la fuerza con la que éste es atraído hacia la estrella es menor, lo que ocasionará que la velocidad de traslación cuando se encuentra en el afelio sea menor. De aquí se deriva una fórmula que nos permitirá calcular la velocidad de un cuerpo celeste que se encuentre circulando por el perihelio o de un cuerpo celeste que se encuentre circulando por el afelio. La fórmula nos dice el producto de la velocidad en el perihelio por la distancia que recorre en el perihelio será igual a la velocidad del afelio por la distancia que recorre en el afelio. 10 años después, Kepler descubrió una tercera ley. Había dedicado estos años a buscar una conexión entre el tamaño de la órbita de un planeta y su período. A partir de los datos recolectados por Brahe, Kepler encontró que el cuadrado de un período es proporcional al cubo de su distancia promedio desde el Sol. Descubrió esto al notar que la fracción r al cubo sobre t al cuadrado es la misma para todos los planetas, donde r es el radio de la órbita promedio del planeta y t es el período del planeta en días terrestres. Por lo tanto, a la tercera ley de Kepler la podemos representar de esta manera como una relación que existe entre un radio elevado al cubo sobre el período de un planeta elevado al cuadrado y esto será igual al radio al cubo de otro planeta sobre su período elevado al cuadrado. Esta relación siempre se va a mantener de forma constante. Isaac Newton, nacido en 1642, conocía los trabajos de Kepler y su interpretación cinemática de los movimientos planetarios. Con estos datos, se atrevió a dar un paso más. Por un lado, elaboró una teoría sobre la causa del movimiento orbital y por otra, generalizó los fenómenos gravitatorios a todo el universo conocido. La fuerza gravitatoria es la primera con la que contacta el ser humano desde que nace. Cuando un niño tropieza, cae al suelo. Si suelta un juguete, este se dirige
necesariamente hacia el suelo. Todos los actos cotidianos tienen en cuenta la existencia de la fuerza gravitatoria que ejerce la Tierra sobre cada uno de los cuerpos. La ley de gravitación de Newton nos dice que dos cuerpos de masas m minúscula y m mayúscula, o como podemos observar aquí en el gráfico, m1 y m2, se atraen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. En esta fórmula nosotros observamos un valor de g. Este valor de g corresponde a la constante de gravitación universal, que toma un valor de 6,667 multiplicado por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. El valor de la constante g que aparece en la fórmula de Newton es muy pequeño, y eso explica por qué los fenómenos gravitatorios no son perceptibles entre masas pequeñas. Newton nunca llegó a conocer su valor, y fue Cavendish, casi un siglo después, quien lo obtuvo experimentalmente. Las fuerzas gravitatorias tienen las siguientes propiedades. Esto hay que saberlo muy bien. Primero, las fuerzas gravitatorias son siempre atractivas. No siempre existen fuerzas, no van a existir fuerzas de repulsión entre ellas, solamente fuerzas de atracción. Segundo, las fuerzas se producen en pares. ¿Qué quiere decir esto? Que la atracción va a ocurrir siempre entre dos cuerpos. Por ejemplo, la Luna atrae a la Tierra o la Tierra atrae a la Luna con la misma fuerza, pero en sentidos contrarios. Siguiente. Los cuerpos se comportan como si toda su masa estuviera concentrada en su centro de gravedad. Entonces, R minúscula que vemos aquí en la fórmula de Newton es la distancia entre los centros de las esferas planetarias. Otra de las fórmulas que estaremos utilizando dentro de este tema de ley de gravitación universal son las siguientes. Por ejemplo, tenemos una fórmula que nos describe la intensidad de campo gravitatorio. Observemos en función de qué viene dada esta fórmula. Viene en función de la masa del cuerpo del que estemos hablando y en función de la distancia a la que nos ubiquemos a su centro de masa. Observemos que aquí estos valores de la gravedad y la masa del cuerpo son valores directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que un cuerpo que tenga una masa muy grande o un planeta que sea extremadamente masivo repercutirá en el valor de su gravedad. También la gravedad será bastante grande. Mientras que por otro lado tenemos un comportamiento inversamente proporcional entre la gravedad y el valor de la distancia hacia el centro de masa, o podemos llamarle también inversamente proporcional a su posición. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más alejados nos encontremos del centro de masa de ese planeta o de nuestro planeta también, pues nosotros vamos a sentir un menor valor de la gravedad. Perfecto. Vamos por acá. Otra de las magnitudes importantes corresponde a la energía potencial gravitatoria. ¿Qué es esto de la energía potencial gravitatoria? La fuerza gravitatoria, por ser una fuerza central, es de naturaleza conservativa. Por ello, el trabajo que realiza entre dos puntos es independiente del camino seguido. La energía potencial gravitatoria viene dado por esta fórmula. Nosotros hemos estudiado ya esta energía potencial gravitacional y observábamos que venía dado por el producto de la masa, por la gravedad y por la altura. Sin embargo, ahora tenemos otra forma de calcular la energía potencial gravitatoria en función de las masas de estos cuerpos.
Observamos que hay una magnitud, es directamente proporcional al producto de las masas de los cuerpos que están siendo atraídos e inversamente proporcional a la distancia a la que se ubiquen. Perfecto. Vamos por acá. Tenemos ahora otro concepto, el trabajo de la fuerza gravitatoria. El trabajo que realiza la fuerza gravitatoria para llevar una masa m desde un punto A un punto B es igual a menos la variación de la energía potencial gravitatoria entre dos puntos. Cuando nosotros estudiábamos el principio de conservación de la energía mecánica, ya hicimos este análisis. Hemos logrado ya obtener que el trabajo que se realiza para llevar un cuerpo desde un punto A un punto B viene dado por la variación negativa de la energía potencial gravitacional. Aquí simplemente estamos repitiendo la misma información. El siguiente concepto es el de fuerza gravitacional con una separación. ¿Qué es esto de la fuerza gravitacional? Observemos. Ya hemos estudiado la fuerza entre dos masas puntuales. Observamos que esta era directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la posición o la distancia que los separa los cuerpos. Aquí sigue siendo, observamos que esta magnitud de la fuerza gravitacional es directamente proporcional al producto de las masas, puede ser la masa de la Tierra o la masa de cualquier cuerpo virtual o un cuerpo celeste, dividido para el radio de la Tierra más la altura a la que se encuentre dicho cuerpo, elevado al cuadrado. Observemos que aquí se comporta esta fuerza de forma inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un cuerpo que se ubica a una altura más grande o a una altura mayor, pues menos intensidad de esta fuerza gravitacional va a sentir, porque se comporta de forma inversamente proporcional. Ahora, por otro lado, tenemos a la intensidad de campo gravitacional. La intensidad de campo gravitatorio o gravitacional se define como la razón de la fuerza que ejerce el campo gravitatorio sobre un cuerpo por unidad de masa de dicho cuerpo. Se calcula mediante esta relación. Y como podemos observar aquí, esta intensidad de campo gravitacional también nosotros la tenemos en función de la masa del cuerpo celeste y en función de la distancia a la que se encuentra el cuerpo. Aquí, en esta intensidad que está en función de la altura, nosotros estamos sumando dos distancias, tanto el radio de la Tierra como la altura a la que se encuentra el cuerpo. Recordemos que esta intensidad de campo gravitacional debe venir representada en unidades de metros sobre segundos al cuadrado, mientras que la fuerza gravitacional, por el mismo hecho de ser fuerza, tendrá que estar representada en newtons o en cualquier unidad que me indique fuerza. A continuación, les presento algunos datos relevantes que vamos a estar utilizando dentro de los problemas. Algo muy importante que hay que saberse es la constante de gravitación universal, que como ya lo dijimos, es un valor muy pequeño porque está multiplicado por 10 a la menos 11. Recordemos de notación científica que estas expresiones de exponentes negativos en la base 10 nos indican, o bueno, las utilizamos para representar valores que son muy pequeños. También necesitaremos conocer la masa de la Tierra, el radio de la Tierra, la masa del Sol, distancia del Sol a la Tierra, el período de rotación de un satélite geoestacionario, que el mismo hecho que nos dice que se trata de un satélite geoestacionario quiere decir que se mueve alrededor de la Tierra con un periodo de 24 horas. Se mueve igual que la Tierra. Por eso estos satélites nosotros los vamos a identificar como que siempre van a estar ubicados en la misma posición, porque se mueven con la Tierra. Vamos a una ronda de preguntas.
Primera pregunta, ¿qué relación descubrió Kepler entre la rapidez de los planetas y su distancia al Sol? Hemos visto dentro de sus leyes que los planetas se mueven en trayectorias elípticas a una posición, la denominamos perihelio, a otra le denominamos afelio. La relación que Kepler encontró fue la siguiente, que el producto de la velocidad en el perihelio por la distancia que ha recorrido el planeta en el perihelio es igual a la velocidad que lleva en el afelio por la distancia del afelio. Perfecto, ahí tenemos la relación. Siguiente pregunta. ¿Qué relación descubrió Kepler entre las revoluciones de los planetas y su distancia al Sol? ¿Ya? Perfecto, Kepler había descubierto que existe una relación constante entre la distancia o el radio, podemos denominarlo así, el radio de un planeta al cubo sobre su período al cuadrado. Esto es igual a una constante. ¿Qué quiere decir? Que para todos los planetas se va a comportar de esta misma manera, con esta constante. De momento nosotros no sabemos a cuánto equivale esta constante, pero sí nos va a servir para poder hacer una relación de que el radio al cubo sobre el período al cuadrado de un determinado planeta alrededor de su trayectoria será igual al radio al cuadrado, el radio 2 al cubo sobre el período al cuadrado para otro planeta. ¿Qué nos permite calcular esto? Conociendo tres de estas magnitudes en esta relación, podemos calcular la cuarta. Si nosotros conocemos el radio de la trayectoria de un planeta, su período alrededor del Sol, y también conocemos el período del otro planeta, fácilmente podemos calcular el radio de la trayectoria del otro planeta con esta ley de Kepler. Siguiente pregunta. ¿Cómo es que la fuerza de gravedad entre dos objetos depende de sus masas? Hemos visto, según la ley de gravitación universal, que la fuerza con la que dos cuerpos se atraen viene dado por el producto de la constante de gravitación universal, la masa de los cuerpos, dividido para el radio elevado al cuadrado. Cuando nosotros consideramos dos cuerpos, uno que tiene una masa m mayúscula y una masa m minúscula, y están separados a una distancia r, según la ley de gravitación universal, nos dice que esta fuerza con la que estos dos cuerpos se atraen depende mucho de sus masas, porque se comporta de forma directamente proporcional. Mientras más masivos sean estos cuerpos, pues mayor será esta fuerza de atracción. Siguiente pregunta. ¿Cómo es que la intensidad de campo gravitatorio depende de la distancia? La intensidad de campo gravitatorio hemos visto que la podemos identificar como I sub G, o simplemente la identificamos como una G minúscula, y esta viene dado por el producto de la constante de gravitación universal multiplicado por la masa del cuerpo dividido para el radio al cuadrado, donde R corresponde a la distancia desde la superficie. Podemos dibujar por aquí a una persona que se encuentra en la superficie, y por acá tenemos el centro de masa, que correspondería, si nosotros lo queremos ver así, al núcleo del planeta. La distancia que existe desde la superficie hasta dicho centro de masa corresponde al valor de R. ¿Ya? Ahora, mientras más separado o mientras más alejados nos encontremos de este centro de masa, pues menos vamos a sentir la intensidad de campo gravitatorio, porque esta se comporta de forma inversamente proporcional, que lo podemos representar de esta manera. Gravedad es inversamente proporcional al radio al cuadrado.
Mientras más alejados, pues menos sentimos esta intensidad de campo gravitatorio. ¿En qué lugar es mayor la gravedad? ¿En el ecuador o en los polos? Perfecto. Nosotros hemos visto en temas anteriores que la Tierra pues no es una circunferencia perfecta. La Tierra tiene una forma geoide, es achatada en los polos, ensanchada en la línea equinoccial. Entonces, si nosotros nos ubicamos por acá en la línea ecuatorial, tendremos una mayor distancia o una mayor separación del centro de la Tierra. A que si nosotros nos ubiquemos por aquí en los polos, pues estaremos más cercanos al centro de la Tierra y por lo tanto la intensidad de campo gravitatorio y la fuerza gravitacional las vamos a sentir con mayor intensidad. Sin embargo, también tenemos una fórmula que nos dice que esta fuerza gravitatoria es igual a la constante de gravitación universal multiplicado por la masa de la Tierra por la masa del cuerpo que esté siendo atraído hacia la Tierra y dividido para el radio de la Tierra más la altura elevada al cuadrado. ¿Qué implica esto? Que si nosotros nos encontramos por acá, por el aire, ¿sí? Supongamos que estamos cayendo o que estamos suspendidos en el aire, aparte de la distancia que nosotros vamos a calcular aquí, que es el radio de la Tierra, también tendremos que sumar esta altura a la que nosotros nos encontremos. Entonces la distancia de separación hacia el centro de la Tierra pues es mayor. Y por ende, tanto la fuerza gravitatoria como la intensidad de campo gravitatorio van a ser menores, porque se comportan según esta fórmula de forma inversamente proporcional al cuadrado de estas distancias. Ahora vamos con un problema de aplicación. Dos planetas de masas iguales orbitan alrededor de una estrella de masa mucho mayor. El planeta 1 describe una órbita circular de radio 1 igual a 10 a la octava kilómetros, con un periodo de rotación de 2 años, mientras el planeta 2 describe una órbita elíptica cuya distancia más próxima es R1, igual a 10 a la octava kilómetros, y la más alejada es R2, igual a 1,8 por 10 a la octava kilómetros, tal y como muestra la figura. ¿Cuál es el periodo de rotación del planeta 2? Como podemos observar en este dibujo o en este diagrama, uno de los planetas gira en una trayectoria circular, mientras que el otro gira por una trayectoria elíptica. Lo que necesitamos es conocer el periodo de rotación de uno de estos planetas. Observamos la fórmula que nosotros ya tenemos colocada aquí y dentro de esto lo que estamos buscando viene a ser el valor de T2. Ahora nuestra pregunta es si nosotros tenemos dentro de nuestro problema el resto de datos. Habrá que conocer cuánto vale T1, habrá que conocer cuánto vale R1, también cuánto vale R2. Vamos analizando cada uno de estos datos para ver si es que los tenemos. T1 corresponde a 2 años. R1 corresponde a 10 a la octava kilómetros. Pero aquí nos topamos con una dificultad. El otro planeta gira en una trayectoria elíptica. Entonces, dentro de esta trayectoria elíptica, vemos que tenemos un punto que es más alejado que otro. ¿Qué es lo que vamos a hacer para poder aplicar esta ley de Kepler? Vamos a tener que calcular un promedio de estos valores, de la posición del planeta cuando se encuentra en el afelio con la posición del planeta cuando se encuentra en el perihelio. Así que vamos por acá abajo haciendo ese cálculo. A R2 le vamos a hacer un promedio entre la distancia R1, ¿sí? Que sería, bueno, llamémosle simplemente R, y esto va a ser un promedio entre la distancia R1 con una distancia R2, y esto sí tenemos como dato. R1
es igual a 10 a la octava, más R2 igual a 1,8 por 10 a la octava. Esta corresponde a cuando el planeta se encuentra en el punto más alejado de su estrella. Y esto lo dividimos para 2. Llevamos estos valores a nuestra calculadora, o si es que tú tienes buen dominio de notación científica, simplemente lo haríamos de forma mental. Así que nos da esto un resultado de 1,4 por 10 a la octava kilómetros. Perfecto. Ya tenemos todos los datos que necesitamos para nuestra fórmula. Vamos colocando nuestra fórmula principal de las leyes de Kepler por aquí. Nos dice que el período al cuadrado dividido para el radio 1 elevado al cubo será igual al período 2 al cuadrado sobre el radio 2 elevado al cubo. Perfecto. Y aquí reemplazamos los datos conocidos. El período del planeta 1 corresponde a 2 años, así que viene aquí 2 elevado al cuadrado. Y esto lo vamos a dividir para el radio 1. Ese radio 1 es 10 a la octava. Y esto a su vez está elevado al cubo. Igualamos. Periodo 2, esto es lo que buscamos, está elevado al cuadrado. Dibujamos por aquí nuestra línea de fracción. Y el radio 2 también ya lo hemos calculado. Viene a ser el promedio que sacamos acá arriba. Es 1,4 por 10 a la octava. Y esto a su vez está elevado al cubo. Que si nosotros queremos despejar esto aún más, pues lo podemos hacer. O simplemente llevamos todos estos valores a la calculadora y directamente despejamos el valor del periodo 2. Con lo cual obtenemos que esto ha sido igual a 3,3 años. Y encerramos este valor. Con esto concluye la explicación de este primer ejemplo. Hemos logrado encontrar el periodo de rotación de este segundo planeta que gira por la trayectoria elíptica. Como pueden ver, pues aquí el planeta que gira en la trayectoria elíptica se va a demorar mucho más tiempo, de hecho 1,3 años más que el planeta que gira en la trayectoria circular. Siguiente problema. Calcula la masa del Sol considerando que la Tierra describe una órbita circular de 150 millones de kilómetros de radio. Tomando en cuenta la segunda ley de Newton en el movimiento de traslación de la Tierra, podemos decir lo siguiente, que la fuerza es igual a la masa de la Tierra multiplicado por la aceleración normal o aceleración centrípeta. A su vez, también sabemos que esta fuerza la podemos representar como una fuerza de atracción entre dos cuerpos celestes que viene dado por la fórmula G igual al producto de la masa del Sol por la masa de la Tierra. Todo esto lo vamos a tener dividido para el radio al cuadrado, o básicamente aquí viene a ser, en lugar de radio, la distancia que existe de separación entre estos dos cuerpos. Ahora podemos establecer una relación de igualdad entre estas dos ecuaciones. Esta le vamos a llamar ecuación número 1, esta de acá será una ecuación número 2, y como las dos nos describen a la misma fuerza, entonces podemos establecer que la ecuación 1 es igual a la ecuación número 2. Vamos colocándolo por acá. Nos va a quedar lo siguiente. G, producto de la masa del Sol por la masa de la Tierra, dividido para la distancia entre los dos al cuadrado, será igual a la masa de la Tierra por la aceleración normal o aceleración centrípeta. Ahora, a su vez, aquí nosotros nos podemos preguntar a qué era igual la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta la podemos definir como la rapidez al cuadrado dividido para el radio. Vamos reemplazando. Entonces ponemos por aquí G es igual a la masa del Sol por la masa de la Tierra. Lo vamos a dividir para el radio al cuadrado. Y esto es igual a la masa de la Tierra por la rapidez al cuadrado dividido para el radio.
Perfecto. De aquí nosotros vamos a estar simplificando algunas cosas. Por ejemplo, observamos que la masa de la Tierra se elimina con la masa de la Tierra. Aquí este radio se cancela con un radio de acá y me queda R. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que vamos a obtener? Nos queda la siguiente fórmula. G por la masa del Sol sobre R es igual a V al cuadrado. Ahora, sustituyendo la velocidad de la Tierra por su relación con el periodo de traslación, se va a tener lo siguiente. G, que multiplica a la masa del Sol, sobre R, que es R, será igual a 4pi cuadrados por R al cuadrado dividido para T al cuadrado. De aquí tenemos que despejar la masa del Sol. Nos quedará que la masa del Sol es igual a 4pi cuadrado dividido para G, que multiplica a R al cubo por T al cuadrado. El periodo que vamos aquí a considerar pues viene a ser el periodo de rotación de la Tierra, que para ser exactos vienen a ser 365,25 días. Esto nosotros tenemos que, para reemplazar dentro de esta fórmula, transformarlo a segundos. Llevamos a esto a segundos, con lo cual nos queda que es igual a 3,156 multiplicado por 10 a la séptima segundos. Perfecto. Este es el valor que vamos a pasar a reemplazar dentro de esta fórmula que hemos obtenido. Por lo tanto, la masa del Sol será igual a 4pi cuadrado dividido para la constante de gravitación universal 6,67 por 10 a la menos 11. Y esto a su vez viene multiplicado por el radio al cubo. El radio ya lo teníamos arriba en los datos. Nos decía que era igual a 150 por 10 a la novena. Esto va a estar elevado al cubo. Y todo lo tenemos dividido para el periodo al cuadrado. El periodo es 3,156 por 10 a la séptima, expresado en segundos, pero bueno, aquí estamos sin unidades, así que sigamos sin unidades, y esto está elevado al cuadrado. Llevamos todo esto hacia nuestra calculadora y obtenemos que la masa del Sol es igual a 2,01 por 10 a la 30 kilogramos. Y hemos dado respuesta a la pregunta que se nos estaba planteando en este problema. Perfecto, queridos estudiantes, hasta aquí la explicación y estos ejemplos sobre las leyes de Kepler y la ley de gravitación universal. Espero les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden darle like, suscríbanse al canal y pueden dejarme sus dudas y comentarios en la parte de abajo. Nos vemos en el siguiente video.